Continuamos con la bolilla número 8 de nuestro curso de Derecho Tributario. En este caso vamos a analizar el tema Derecho Tributario Sancionatorio. Bueno, estamos analizando otra de las ramas del Derecho Tributario. Recordemos que la única rama autónoma es el Derecho Tributario Material, por lo tanto, esta rama, Derecho Sancionatorio Tributario, no es una rama autónoma, sino que pertenece al Derecho Penal Amplio. Vamos a estudiar aquí las infracciones y los delitos tributarios, y por lo tanto lo que ocurrirá es que las normas aplicables en caso de que el Código Tributario no regule alguna situación y los principios aplicables a este tipo de infracciones y delitos son aquellos previstos en el Código Penal o en la normativa penal en su conjunto, ¿sí? Vamos a comenzar a analizar el régimen de responsabilidad las características de la responsabilidad en las infracciones tributarias. Esto está previsto en el artículo 102 del Código Tributario. Siempre remitimos a la lectura de los artículos. En este caso me voy a tomar los minutos para leerlo. Dice el artículo 102, entonces: la responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en este Código. Están sujetos a responsabilidad por hecho propio de personas de su dependencia, en cuanto les concerniere, los obligados al pago, retención y versión del impuesto o quienes los representen, los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrijan la ley, reglamentos o disposiciones administrativas o cooperen a transgredirlas o dificulten su observancia. Bueno, el artículo 102 nos habla entonces de la responsabilidad a nivel personal en las infracciones y delitos tributarios, ¿sí? O sea, la infracción y el delito lo pagará aquel que cometió el delito o la infracción. Asimismo, existen ciertas excepciones a este régimen de responsabilidad personal. La primera de las excepciones es la responsabilidad por hecho del dependiente. Esto significa que un empleado comete una infracción o un delito tributario. Bueno, en este caso será imputable en una primera instancia a el empleador, ¿sí? A quien lo contrató, a quien o para quien esta persona está trabajando a su nombre. La segunda hipótesis, que está prevista en el artículo 103 del Código Tributario, es la excepción a la responsabilidad personal por la transmisión de deudas a los herederos. Dice el artículo 103, entonces: la responsabilidad pecuniaria por infracciones se transmite a los sucesores del responsable sin perjuicio del beneficio de inventario. Esto lo analizamos al estudiar la obligación tributaria y la transmisión de la obligación tributaria a los herederos. Aquí ocurre un poco lo mismo que en aquel escenario del artículo 18 que estudiábamos anteriormente. Lo que ocurre aquí es que la persona fallecida, si cometió una infracción o un delito tributario y a partir de allí existe una deuda frente a la administración tributaria, transfiere ese pasivo a su sucesión y lógicamente, si la sucesión es aceptada por alguno de los herederos o de los sucesores, serán estos o esta persona quienes afronten el pago de la deuda tributaria en este caso y afronten la responsabilidad del pago de esa infracción tributaria. Lo que prevé el artículo 103 es que el sucesor, en este caso, o el heredero, mantiene el beneficio de inventario, o sea, el derecho de observar, de analizar qué es lo que hay dentro de la sucesión, tanto en la parte del activo como en el pasivo, para tomar una decisión a conciencia y aceptar o repudiar la misma. Por lo tanto, aquí tendremos un régimen de responsabilidad personal que está exceptuado porque terminará pagando la deuda
por infracciones el heredero cuando haya aceptado la sucesión, aunque la haya aceptado a beneficio de inventario. En tercer lugar tenemos la responsabilidad por hecho del representante. Ocurre aquí lo mismo que en la primera hipótesis de responsabilidad por hecho del dependiente. En la responsabilidad por hecho del representante, lo que ocurre es que el sujeto que actuó, que cometió la infracción es el representante, pero lo hace a nombre de su representado. Por lo tanto, la responsabilidad de los efectos tributarios es del representado. Esto está previsto en los artículos 102 y 105. En cuarto lugar tenemos la responsabilidad de las entidades. Un poco lo mismo, o la misma línea de razonamiento que en los casos anteriores. La infracción la comete una persona, pero actúa en nombre de una entidad. Si está representando a una entidad, por lo tanto, será la entidad la que afronte la infracción tributaria. A su vez, el Código Tributario establece en el artículo 106 hipótesis en las cuales existe lo que se conoce como eximentes de responsabilidad, o sea, situaciones en las cuales la responsabilidad generada por una infracción se exime, o sea, se releva. Se entiende para la normativa que esa responsabilidad es atendible y, por lo tanto, no ha ocurrido, por decir de alguna manera. ¿Cuáles son esas hipótesis? Vamos a leer el artículo 106. Dice el artículo 106, eximentes de responsabilidad. Excluyen la responsabilidad, 1. La incapacidad absoluta cuando se carece de representante legal o judicial. Cuando el incapaz tuviere representante, ambos responderán solidariamente, pero el primero solamente hasta la cuantía del beneficio o provecho obtenido. La fuerza mayor y el estado de necesidad, en segundo lugar. En tercer lugar, el error excusable en cuanto al hecho que constituye la infracción. Por lo tanto, los tres escenarios previstos en el artículo 106 como eximentes de responsabilidad son, en primer lugar, la incapacidad absoluta cuando se carece de representante legal. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos frente a un sujeto que cometió una infracción tributaria, pero que es un incapaz absoluto, está completamente fuera de sus cabales, está acreditado o se logra acreditar que esta persona estaba con un problema de salud mental y, por lo tanto, no era consciente de lo que hacía. Bueno, allí hay un eximente de responsabilidad cuando este incapaz en la infracción que comete o en el momento de la infracción que comete carece de representante legal, o sea, todavía no está interdicto y todavía no tiene representante. En segundo lugar, la fuerza mayor y el estado de necesidad. Acá estamos frente a dos conceptos distintos, pero que se complementan, inclusive el propio Código Tributario los coloca en el mismo rango. La fuerza mayor es un escenario habitualmente asociado a catástrofes naturales, o sea, situaciones que son imprevisibles para el contribuyente, incontrolables, irresistibles. O sea, estamos frente a escenarios en los cuales el contribuyente, por más diligente y responsable que sea, es algo que él no puede controlar. Entonces, una catástrofe natural como un tornado, por ejemplo. Una catástrofe natural como una pandemia, por ejemplo. Son hipótesis que pueden dar lugar a eximentes de responsabilidad por fuerza mayor. La infracción que se comete puede ser, por ejemplo, el caso de la mora por no haber pagado el tributo en tiempo y forma, se produce por una hipótesis de fuerza mayor. Y el código habilita a solicitar el eximente de responsabilidad cuando eso ocurra. Como decíamos, es una cuestión de prueba, es una cuestión de argumentación, pero los requisitos que el TCA ha establecido como integrante de la fuerza mayor son estos que les comentaba: la imprevisión de la situación, la imposibilidad de oponerse y la imposibilidad de resistirse por el contribuyente. Es un fenómeno completamente externo e incontrolable. El estado de necesidad
es otro de las hipótesis que pueden dar lugar a eximientes de responsabilidad. Honestamente cuesta encontrar algún ejemplo de estado de necesidad asociado a situaciones tributarias. El estado de necesidad básicamente a nivel del derecho penal está muy asociado a lo que se conoce como el hurto famélico o el ejemplo de una persona que comete un delito priorizando un bien jurídico de inferior jerarquía. O sea, la persona roba porque se está muriendo de hambre. La muerte o la vida es un bien jurídico a proteger por sobre la propiedad y por lo tanto allí hay un escenario de eximente de responsabilidad en tanto se prioriza un bien frente al escenario de cometer un delito se prioriza un bien inferior por sobre uno superior. Como decíamos, son escenarios difíciles de encontrar a nivel del derecho tributario. Bayardo Bengoa, que es un penalista, entiende que este escenario del estado de necesidad es transferible y es aplicable a las empresas cuando una empresa, por ejemplo, deja de pagar un crédito, deja de pagar una deuda porque necesita ese dinero para liberar un pago que condiciona su existencia. O sea, la única plata que tenía esa empresa la liberó o la pagó para liberar una máquina que le permite seguir funcionando, seguir trabajando o para pagarle a los trabajadores y por eso se atrasó con la administración tributaria. Bueno, es una posición minoritaria, como decíamos. Parece difícil encontrar un escenario de estado de necesidad aplicable a las empresas, porque es una figura muy asociada a las personas, digamos, a las personas físicas. Sin perjuicio de ello, el Código Tributario la consagra. Allí habría que ver, cuando nos enfrentemos a una situación de estas, de qué forma se construyen los argumentos y entender a ver si efectivamente puede aplicarse un caso de estado de necesidad a la materia tributaria. Sin perjuicio de ello, el Código lo regula y allí está en el artículo 106 como eximente de responsabilidad. La tercera hipótesis es la hipótesis de el error de hecho excusable. Es eximente de responsabilidad un error que cometa el contribuyente, por ejemplo, a la hora de la liquidación del tributo, pero ese error tiene que ser excusable, tiene que ser un error cometido de buena fe, sin malas intenciones, sin una finalidad ulterior, y a su vez ese error es excusable porque, parece lógico lo que el contribuyente hizo y a su vez la administración también ha caído en ese error o pudo haber caído en ese error al igual que el contribuyente. Por ejemplo, supongamos que el contribuyente presentó una liquidación de su tributo desde hace varios años bajo una determinada categoría en la órbita del BPS. Pagaba bajo la categoría Industria y Comercio. Resulta que en un momento la administración detecta que el contribuyente debió haber pago dentro de otra categoría, no de la Industria y Comercio. Allí lo que hace la administración es corregir esa situación, hacerle tributar por la categoría que le corresponde, y tiene dos opciones. Le cobra las diferencias por todos los años en el cual el contribuyente pagó mal, pagó bajo el escenario de Industria y Comercio, o le cobra la diferencia más las multas y los recargos por la infracción cometida, por entender que hay una infracción en el incumplimiento de el pago en la categoría correspondiente. ¿Qué puede alegar el contribuyente? Allí puede alegar que existe un error de hecho excusable, que nunca se atrasó, que en todo momento demostró su buena voluntad de pago frente a la administración tributaria y que cuando las liquidaciones eran presentadas bajo la categoría
de Industria y Comercio, la administración pasivamente aceptó esas liquidaciones y en ningún momento le hicieron saber que él debía cambiar la categoría. Por lo tanto, pagará o podrá pagar las diferencias tributarias, pero en este caso sin multas y recargos porque no corresponde la infracción, porque hay una hipótesis de eximente de responsabilidad. Bueno, esta es una hipótesis probable. El Tribunal de Contencioso Administrativo la ha admitido en algún que otro caso. Y reitero, el error de hecho excusable es la situación en la cual el contribuyente comete un error y ese error se comete de buena fe y la administración también es pasible de cometer ese error. E inclusive también comete el error conjuntamente con el contribuyente porque le acepta la liquidación propuesta, por ejemplo. ¿Sí? Bien. El último de los artículos que vamos a analizar, previamente al estudio de las infracciones tributarias en particular, es el artículo 100 del Código Tributario que analiza la graduación de las sanciones tributarias. Dice el artículo 100. Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias. 1. La reiteración, la que se configurará por la comisión de 2 o más infracciones del mismo tipo dentro del término de 5 años. La continuidad, entendiéndose por tal la violación repetida de una norma determinada como consecuencia de una misma resolución dolosa. La reincidencia, la que se configurará por la comisión de una nueva infracción del mismo tipo antes de transcurridos 5 años de la aplicación por la administración por resolución firme de la sanción correspondiente a la infracción anterior. En cuarto lugar, la condición del funcionario público del infractor cuando ésta ha sido utilizada para facilitar la infracción. 5. El grado de conducta del infractor y la posibilidad de asesoramiento a su alcance. 6. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción. 7. La conducta que el infractor asuma en el esclarecimiento de los hechos. 8. La presentación espontánea del infractor con regularización de la deuda tributaria. No se reputa espontánea la presentación motivada por una inspección efectuada o ordenada por la administración. 9. Las demás circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, aunque no estén previstas expresamente por la ley. Estas hipótesis de graduación de sanciones del artículo 100 son aplicables en escenarios en donde, ahora vamos a analizarlo seguidamente, las distintas infracciones tributarias establecen un mínimo y un máximo en el cual la administración puede, dentro de ese rango, poner una infracción. El artículo 100 le da los parámetros a la administración para entender si una situación es más grave que otra y por lo tanto amerita más sanción que otro de los casos. La hipótesis de la reiteración es una situación en la cual se configura, como dice el artículo 100, se configuran 2 o más infracciones del mismo tipo dentro del término o del plazo de 5 años. ¿Qué significa esto? El contribuyente es sancionado por una infracción al día de hoy, por ejemplo, pero en el momento de sancionarlo, se detecta y se toma en consideración una infracción anterior que ha podido identificarse. ¿Sí? O sea, comete una infracción, se me sanciona, pero se detecta que también hace un tiempo atrás cometí otra infracción. ¿Sí? Esa infracción es del mismo tipo. O sea, hice 2 veces lo mismo, me agarraron en la segunda. ¿Sí? O me sancionan en la segunda. Toman en consideración la infracción anterior para considerar esa infracción cometida. La siguiente hipótesis es la hipótesis de la continuidad. Es un escenario en donde el sujeto comete una única infracción, pero la continúa en el tiempo. Esa infracción la arrastra. Por supuesto, la administración tributaria detecta esa infracción y empieza a revisar para atrás y ve que se originó la misma en un determinado momento y que el sujeto continuó, arrastró esa conducta. Y la tercera hipótesis es la reincidencia, en la cual
el sujeto fue sancionado, ¿sí? Esa sanción quedó firme porque los recursos administrativos fueron resueltos y el contribuyente en un lapso no mayor a 5 años comete la misma infracción. Es una hipótesis más grave que las anteriores, ¿no? O sea, fuiste sancionado, recurriste, hay una definición definitiva que la sanción que se te interpuso está correctamente colocada. Bueno, pasa el tiempo y cometés la misma infracción dentro de un lapso de 5 años. Bueno, parece una situación bastante más grave en tanto no entendiste el mensaje o no recapacitaste sobre la situación que cometiste anteriormente. Bueno, ese es el caso de la reincidencia. Es necesario que diferenciemos los tres conceptos para tener en claro qué es lo que pretende regular el artículo 100. Tengamos también en consideración las otras hipótesis previstas, que como decíamos, el objetivo que tienen es definir si una infracción es más o menos grave. Son parámetros para identificar si una infracción es más o menos grave. Vamos a pasar entonces a analizar ahora las distintas infracciones previstas a nivel del derecho tributario, del Código Tributario en particular. Vamos a ver que hay previstas 5 infracciones: la mora, la contravención, la omisión de pago, la instigación pública a no pagar tributos y la defraudación. La mora está prevista en el artículo 32 del ¿sí? Existe un determinado vencimiento y una forma en la cual yo tengo que abonar el tributo, yo incumplo con eso, por lo tanto, cometo una infracción que tiene una doble consecuencia. La primera consecuencia es la multa por mora, que es un porcentaje fijo que se define acorde al momento en el cual el contribuyente regulariza o paga su obligación tributaria. Entonces, la multa por mora puede ser de un 5% del monto de la obligación tributaria si se abona dentro de los primeros 5 días hábiles. Puede ser de un 10% si se abona entre el 5.º día hábil y hasta el día 90 corrido, ¿sí? O puede ser de más de un 20% si se abona después de los 90 días corridos. La siguiente consecuencia de la mora son los recargos por mora, los cuales se generan por cada día de atraso. La persona se va atrasando y el recargo es como la ficha que va cayendo todos los días. Allí tenemos 2 formas de calcular los recargos: el cálculo lineal, en donde los recargos nunca se suman a la deuda principal. La aplicación de la alícuota de la tasa de recargos corre en paralelo a la deuda principal, entonces tendré un monto de deuda y un monto de recargo que irá creciendo. Y la segunda hipótesis es el cálculo capitalizable de recargos. Esto existe para la Dirección General Impositiva, que capitaliza en algunos casos los recargos cada 4 meses, en donde el monto de recargos al 4.º mes se suma a la deuda principal y la alícuota de recargos pasa a aplicarse a un monto de deuda principal que es mayor, ¿verdad? O sea, cada 4 meses aumenta la deuda principal y eso, lógicamente, es más gravoso para el contribuyente. A su vez, también está previsto la multa por mora cuando estemos frente a un contribuyente que haya suscrito un convenio de facilidades. El convenio de facilidades
establece, o para el convenio de facilidades se establece en el artículo 94 que si el contribuyente firma convenio antes del vencimiento del tributo o después, pero dentro de los 5 días hábiles siguientes, la multa es de un 10%. Ahora, si suscribe después de esos 5 días hábiles el convenio, tiene multa de 20%. Tres cuestiones a considerar acá. La primera, la mora tiene como consecuencia la multa, que es un porcentaje fijo, los recargos que se generan por cada día de atraso, ¿sí? Y cuando estamos en un escenario de convenio de facilidades, aparecen en escena los intereses, ¿sí? Que en realidad tienden o tienen como objetivo subsanar el tiempo en el cual la administración tributaria no dispuso del dinero del contribuyente. ¿Qué es lo que me interesa dejarles claro? Que no confundamos multa, recargos e intereses. Son tres conceptos distintos. Cuando hay infracción de mora, hay multa y recargo. Cuando hay convenio, aparecen en escena los intereses. ¿Sí? La segunda de las infracciones previstas en el Código Tributario, en el artículo 95, es la contravención. La contravención es el incumplimiento de deberes formales. Por lo tanto, no estoy frente a un incumplimiento de la obligación de pagar el tributo, sino estoy frente a un incumplimiento de una obligación anexa, accesoria al pago del tributo. Entonces, allí tengo, por ejemplo, la no inscripción en los registros, la no presentación de declaraciones juradas, la no facturación de operaciones por parte del contribuyente, da lugar a la contravención. La contravención, que tiene una multa de entre 2.000 a 200.000 pesos, que es graduable, como decíamos, a partir de los requisitos del artículo 100, más o menos, mínimo o máximo, allí lo graduaremos a partir del artículo 100. La contravención puede tener como consecuencia, decíamos, la multa económica, pero puede tener otra sanción, que es la clausura del establecimiento comercial. También es importante entender esto. La clausura de un establecimiento comercial es una sanción por contravención, prevista en este caso en el artículo 123 del título 1 del texto ordenado para los tributos que recauda la Dirección General Impositiva. También está prevista la clausura de establecimientos comerciales como contravención para el régimen de tributos ante BPS. La clausura de establecimiento comercial es solicitada por DGI o BPS, en estos escenarios que decíamos, ante un juez. Y las hipótesis para pedir la clausura, a partir de lo dispuesto en esta norma, son la hipótesis de subfacturación, en donde el contribuyente facture por menos, realiza la factura, pero la hace por menos de lo que la realidad indica. Omisión de facturación, no factura. Incumplimiento del régimen general de documentación que presuma la comisión de infracción. ¿Ah? O sea, allí hay un incumplimiento, pero que tiene una intensidad importante porque podría inclusive darnos a entender o darle a entender a la administración de que en realidad se la pretende engañar. En cuarto lugar, no constitución de garantía por los establecimientos por temporada. Los establecimientos por temporada tienen que hacer un anticipo de sus tributos a título de garantía por los tributos que vayan a abonar o vayan a generar durante el periodo de la temporada. Si no constituyen esa garantía, se habilita a la Administración Tributaria a pedir la clausura de ese establecimiento. Y como decíamos, la hipótesis de BPS, en donde se podrán pedir clausuras por empresas deudoras de contribuciones a la Seguridad Social. Omisión de pago, otro
otra de las figuras previstas por el Código Tributario como infracción. La omisión de pago, que está regulada en el artículo 97 y que ha quedado muy relegada. Es una infracción que ha quedado relegada por la importancia, la amplitud que ha tenido la mora como opción de política sancionatoria que toma el legislador tributario. La omisión de pago, entonces, es la omisión de pagar el tributo. Tiene una multa de 1 a 5 veces el monto omitido, que también se gradúa a partir del artículo 100, y aplica cuando haya omisión de pago y cuando no se incurra en las infracciones, en las restantes infracciones, en las 5 infracciones, las 4 infracciones mencionadas restantes. ¿Sí? Por lo tanto, como decíamos, es una hipótesis que tiene pocas posibilidades de consagración. El artículo 98 del Código Tributario consagra otra infracción, que es la instigación pública a no pagar tributos. Es básicamente la arenga a través de medios de comunicación o medios de difusión masiva de un sujeto, en este caso, un grupo de sujetos que arengan o motivan a la ciudadanía a no pagar o a demorar el pago de tributos. ¿Sí? La instigación pública a no pagar tributos se castiga a título de infracción y también se castiga a título de delito. Está regulada como una figura de delito tributario. La multa es en dinero y es graduable también en función del artículo 100. Tiene una multa, según lo previsto en el artículo 98, de 2.000 a 200.000 pesos. Finalmente, dentro de las infracciones vamos a analizar la defraudación tributaria, que es, desde el punto de vista conceptual, la que tiene más elementos para el análisis. El artículo 96 del Código Tributario, voy a leer los primeros incisos, y después vamos a pasar a analizar los siguientes. Dice el 96. Defraudación es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos. Se considera ocultación que induzca o sea susceptible de inducir a los funcionarios de la administración fiscal a reclamar o aceptar importes menores de los que correspondan o otorgar franquicias indebidas. La defraudación entonces es una infracción, también se castiga a título de delito tributario, que tiene por objetivo engañar a la administración tributaria, hacerla caer en error para que la administración no cobre un tributo al contribuyente, ¿sí? Y por lo tanto genere un beneficio para sí o genere un beneficio para un tercero, ¿sí? Es, como lo dice allí el concepto, un acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido a expensas del Estado, a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos. Vamos a ver que la defraudación tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que es el fraude, que es el acto fraudulento, que es la maniobra realizada, y un elemento subjetivo, en segundo lugar, que tiene que ver con el dolo, con la intención de defraudar. Los dos elementos tienen que darse conjuntamente para que estemos frente a una infracción de defraudación. O sea, hay una estratagema, hay un acto material que incluye un fraude, falsificación de facturas, adulteración de software, adulteración de la cinta de la máquina registradora, pero a eso le tengo que sumar el elemento subjetivo, que es la intención de defraudar, la intención de que el Estado no me cobre o me cobre menos para beneficiarme. Los dos elementos conjuntamente
producen la infracción de defraudación. Si hay un elemento y el otro no está presente, no hay defraudación tributaria. La defraudación, cuando existe el acto fraudulento o fraude, se castiga siempre a título de dolo, o sea, tiene que haber intención de defraudar. ¿Qué particularidad existe en el Código Tributario? Que ese dolo, ese elemento subjetivo, el Código Tributario lo presume. O sea, el artículo 96 establece una serie de hipótesis que de producirse dan a entender que el contribuyente tuvo intención de defraudar. Cuidado, porque esas presunciones son presunciones simples. ¿Qué significa esto? Que el contribuyente en el escenario del procedimiento administrativo, del procedimiento en donde se está tramitando la investigación de esta infracción de defraudación, él podrá cuestionar esas presunciones, generar prueba y atacar esas presunciones para demostrar que no tuvo intención de defraudar a la administración tributaria, que estamos frente a un error, que estamos frente a una situación, a un delito que inclusive él pudo haber sufrido, distintas hipótesis acorde a la casuística en la que nos encontremos. Reitero, la particularidad de la defraudación tributaria es que tiene dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, y que el elemento subjetivo se presume. Hay una serie de presunciones previstas en el artículo 96. A su vez, esas presunciones son presunciones simples. Por lo tanto, el contribuyente, cuando se está investigando su situación, podrá cuestionarlas y producir prueba en contrario. Si no produce prueba en contrario y no logra hacer caer la presunción, se configura el elemento subjetivo y si está probado en el expediente el acto fraudulento, el fraude, la operación material que generó el engaño, habrá defraudación y por lo tanto el contribuyente tendrá la sanción a la infracción prevista en el artículo 96. La multa, en este caso, es de 1 a 15 veces el tributo defraudado o que se haya pretendido defraudar.